Estamos en la videoclase número 40, donde en esta ocasión vamos a ver el impacto de la guerra y fundamentalmente los cambios que generó en diferentes aspectos, que son justamente los aspectos más interesantes de analizar y de estudiar en un conflicto de estas características. El objetivo es que podamos estudiar en profundidad el enorme impacto de la guerra, tanto en aspectos políticos, sociales como económicos. Veamos. Eh, Hay un concepto muy importante que tenemos que tomar en cuenta que se inicia con la Primera Guerra Mundial. Es este concepto de la movilización general. Las guerras antiguamente tenían un alcance geográfico menor en cuanto que los desplazamientos de los ejércitos están en lugares más acotados, lejos de las ciudades, y peleaban en estas guerras fundamentalmente los miembros del ejército, los soldados, ¿no es cierto?, marinos, etcétera. Y no afectaba tanto a la población, muy tangencialmente. En cambio ahora no. Las diferentes potencias, sin embargo, ahora intentan movilizar a la sociedad entera. Y no solamente en términos bélicos me refiero a movilizar soldados, sino que toda la sociedad, los que combatían y los que no, estén en pie de guerra o estén participando en la guerra. Y donde también la economía, la sociedad entera se vuelca en función de un objetivo, y en este caso obviamente será ganar una guerra. Y por lo tanto hay este considerable esfuerzo para encontrar la forma de movilizar y comprometer a la sociedad civil en torno a la idea y de la realización de la guerra. Y este concepto de movilización en general está muy ligado a esta idea de la guerra total, o sea, donde un país se pone entero en función de lograr y de conseguir un objetivo, ¿no?, que es una guerra. Esto es una novedad en cierto sentido a partir de la Primera Guerra Mundial. Una novedad, por supuesto, no tan deseable, pero así es, ¿no? Tenemos entonces una guerra que totaliza el andar de un país determinado. Y veamos las estrategias que ocupaban justamente estas potencias. También aquí estamos llenos de novedades, por ejemplo, el uso de la propaganda. O sea, eh, tanto ya desde el nacionalismo que venía incubándose del siglo XIX, como en otras corrientes, había un impulso de convencer a la población de determinados objetivos. Y esto se llamaba la unidad nacional, en el caso de la guerra se va a llamar ¿no?, a ser parte del conflicto de diferentes formas, aportando dinero, siendo soldado, etc. Y entonces esta idea se populariza mucho en la Primera Guerra, ¿no? Influyendo a la población, porque por un lado queremos que toda la sociedad se embarque y para eso tenemos que convencerlos que se embarque. Entonces la propaganda empieza como un factor decisivo también, como un instrumento bélico importante. Y recordemos que la propaganda es un intento de vender algo a otra persona, de convencerlo de algo, ¿no? Un segundo aspecto importante, una segunda estrategia, es la militarización de la sociedad civil, ¿no? O sea, donde toda una sociedad se vuelca, como hemos visto, a la guerra, por lo tanto es necesario asumir ciertos códigos militares, ¿no?, cierta organización militar. Y por lo tanto, eh, las diferentes potencias, por ejemplo, van a hacer grandes inversiones en la preparación militar de las personas, se van a hacer grandes gastos para fortalecer el ejército, la marina, ¿no? En esta época es cuando empieza eh, lo que podríamos llamar hoy día un servicio militar obligatorio, ya que en masa, ¿no es cierto?, la gente se la lleva a alistarse y a prepararse para la guerra. Y por lo tanto esto tiene un impacto tremendo, ¿no?, en la sociedad de la época. Ya la guerra, el ser parte de un conflicto ya no es algo ajeno a nadie, ¿no? Todo el mundo está involucrado, directa o indirectamente. Recordemos, para que tengamos una idea de los números, se calcula que en la Primera Guerra Mundial participaron alrededor de 65 millones de soldados, ¿no? Una cifra para la época increíble, ¿no?, en términos de movilización de personas.
Y otra estrategia es la aplicación de una economía de guerra. Mm, em, Realizar todo esto que hemos venido diciendo tiene un enorme costo y los países estaban dispuestos a asumirlo, pero con una, un enorme costo social y obviamente una economía que era bien complejo resolver. Eh, por lo tanto, el Estado asume un carácter aquí fundamental como organizador de la economía, tanto para asumir los gastos fiscales que esto significaba. Imagínense hacer crecer en el ejército dos, tres veces, cuatro veces, implicaba un enorme costo. Además se ponen las fábricas al servicio de la guerra de diferentes formas. La fábrica que fabricaba autos, ¿no es cierto?, ahora se la convierte en una fábrica para carros de combate, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tienen que pagar grandes impuestos y por lo tanto los presupuestos normales de un país se ven afectados. Los presupuestos sociales se van terminando, todas las ayudas, incluso hasta de los hospitales, etcétera. En la economía diaria, las personas, hay políticas de racionamiento porque ya los alimentos no se están produciendo con tanta holgura, ¿no? Imagínense la agricultura cómo se ve afectada. Por lo tanto, hay problemas de acceso a bienes de primera necesidad en forma evidente. Y por lo tanto, tal como dice el título, el impacto es notable y terrible también para toda la sociedad de verse involucrada, ¿no?, en una guerra de estas características. Y aquí tenemos algunos carteles de propaganda que se hacen famosos y masivos en la época. El primero es un cartel británico, ¿no? Y llamando, diciéndole a las personas, tu país te necesita. Este cartel fue copiado en Estados Unidos por un señor de apellido Flack y usando su propia cara, su propio rostro, monta este cartel, ¿no? Con la imagen del tío Sam, o sea, con esta cosa un poco icónica, ¿no? El tío Sam como representativo del norteamericano medio, diciéndole a la gente que el ejército los necesita, ¿no? Y concurre al centro de reclutamiento más cercano. Están también los carteles franceses, como en este caso, donde tenemos un soldado francés tomando por el cuello, ¿no?, al águila alemana, ¿no?, al águila imperial alemana, y llamando a, a aportar dinero, ¿no? Ese es el llamado de este cartel. Para poder vencer, entonces ustedes se fijan que ahí hay un campo de batalla, un cañón, hay un humo, hay un casco alemán ahí en el suelo. Para poder vencer a los alemanes hay que aportar dinero, ¿no? Y en este caso un cartel alemán con un soldado con una granada en la mano, diciendo, ¿y tú qué haces? Como un poco sacando a colación de que yo estoy haciendo algo, estoy en la trinchera, y también este es un cartel llamando, ¿no?, al aporte económico, cosa que se va a convertir en algo esencial, por supuesto, para ganar la guerra. Hay un cambio notable en la forma de hacer y de percibir la guerra. ¿En qué cambió? Por ejemplo, las motivaciones. Ya las motivaciones no son solamente de ganar un metro más, un metro menos en los territorios. Ahora ya hay motivaciones más complejas. El nacionalismo que ha aportado lo suyo, aparecen ya el factor ideológico como un elemento importante. Hay motivaciones mucho más complejas que las guerras anteriores y por lo tanto más complejas de resolver también. También hay un cambio notable en los recursos empleados, ya lo hemos visto. Se emplean enorme cantidad de recursos en todos los aspectos, en todos los aspectos. Por lo tanto, aquí hay un cambio total. Es la sociedad entera la que se mueve en función de un objetivo, tal como lo hemos venido diciendo. Y por supuesto, como tercer aspecto, hay un cambio notable en la magnitud de los efectos, ya sea por las armas que se emplean, que son armas mucho más mortales, y por lo tanto tiene efectos de muertos, ¿no?, mucho más grandes que las guerras anteriores, pero también en otros aspectos, la destrucción de puentes, de caminos, ¿no es cierto?, de embalses, de puertos, etcétera. Entonces hay la magnitud de los efectos es realmente notable e inmenso comparado con las guerras anteriores. Por lo tanto, en este sentido, los historiadores han dicho que evidentemente desde el punto de vista bélico, hay un antes y un después de la primera guerra. También hay un aspecto importante que deriva del uso de las nuevas tecnologías.
ya que indudablemente se van a usar en esta guerra todos estos avances técnicos, tecnológicos y científicos que habían sido parte del siglo XIX con la revolución industrial y por lo tanto toda la industria, ¿no?, que había crecido enormemente en estos años se pone ahora en función de la guerra, ¿no? Eh, Armas con mayor capacidad destructiva, los ferrocarriles se usan para transportar tropas más rápidamente, ¿no? El avión que venía desarrollándose lentamente ahora va a tener un impulso durante la guerra, etcétera, etcétera, hasta llegar, ¿no es cierto?, al uso del gas, ¿no?, como un elemento bélico, que obviamente que es terrible porque afecta, entre otras cosas, también a la población civil, ¿no? Así es que eh, el uso de nuevas tecnologías, producto de este crecimiento que ha habido, de este desarrollo, se van a emplear todo lo que se puede en esta guerra. Otro aspecto también que cambia, ¿no?, en este sentido, en estos cambios, es la caída demográfica. Hay un alto costo humano. Como vamos a ver, la cantidad de fallecidos, ¿no?, es enorme. Estamos hablando alrededor de 18 millones de personas. Y por lo tanto, las brechas generacionales se notan. ¿Quiénes más mueren? Obviamente que los soldados, ¿no?, y la población masculina joven. Y por lo tanto, esto se va a notar, ¿no?, y va a afectar en la composición demográfica de la población. Como uno de los efectos posteriores, por lo tanto, hay una disminución, por ejemplo, en la tasa de natalidad en los años que vienen. Claro, nacen menos niños, ¿no?, en los años que vienen. Y por lo tanto se produce una desaceleración del crecimiento de la población. Así que aquí hay otro efecto también importante. El último aspecto de esto, el apoyo a la sociedad civil, era fundamental para lograr objetivos. Al comienzo de la guerra había un apoyo total de la población. Por ejemplo, en Alemania la gente estaba feliz y contenta porque iban a ir a la guerra, sin medir las consecuencias que esto podía tener para su país. Al poco tiempo, ya después, el asunto se tornó desastroso y tanto de uno u otro bando, lo único que el soldado que estaba en combate, lo único que quería era terminar con la guerra. Y por lo tanto, el esfuerzo que hacían por tratar de motivar, de convencer a la población de seguir apoyando la guerra, ya lo hemos visto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, era inmenso, pero cada vez costaba más eh, el apoyo de la sociedad civil. Un aspecto, o podríamos decir que resaltar dos aspectos en este sentido. Una es por la destrucción. O sea, evidentemente hay una destrucción que llega a las puertas de la casa de la gente. Hay muchas muertes, ¿no?, evidente. Y la duración de la guerra. Nadie pensó que esta guerra iba a ser tan larga. Entonces ahí hay un tema muy importante de cómo perdió apoyo en la sociedad civil en los diferentes bandos en combate. Un aspecto interesante dentro de esto es cómo el arte es también expresión de esta época. Y esto también es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en corrientes como el expresionismo, con este cuadro de Munch, El Grito, ¿no?, o el dadaísmo en Alemania con Duchamp, o el cubismo con Pablo Picasso. Todas estas corrientes están influenciadas notablemente en este sentimiento, en este ambiente que quedó post Primera Guerra Mundial. Y un aspecto fundamental también de cambio que genera la Primera Guerra es el rol de la mujer, ya que el desarrollo de esta guerra provocó un cambio decisivo en el papel que las mujeres cumplían hasta ese entonces en la sociedad y marcó una repercusión trascendental hasta la actualidad del rol de la mujer. ¿En qué aspectos fundamentalmente fueron? ¿En qué aspectos se transformó? Un aspecto es la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Hasta ese momento la mujer tenía funciones tanto al interior de la casa y las que trabajaban estaban fundamentalmente en tareas también internas a la casa, o sea, a veces en pequeños huertos que la gente tenía, en pequeños talleres, podía trabajar, pero ahora no, es una incorporación masiva, social, a las fábricas, ¿no?, donde antes estaba lleno de hombres, ahora vamos a tener mujeres.
Y por lo tanto esto implica un cambio importante. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque los hombres están combatiendo. Entonces alguien tiene que seguir produciendo. Y va a ser aquí la mujer la que va a asumir esas tareas, ¿no es cierto?, productivas. E incluso en los campos, en las minas, en las fábricas en general, la mujer es la que va a empezar a suplir al hombre, ¿no? Entonces, esto es un factor muy importante porque, ¿qué es lo que ocurre? Que terminada la guerra, la mujer no se va para la casa, sino que ya la mujer se incorporó y no es que vuelva, no es que vuelva a como era la sociedad antes de la Primera Guerra, sino que ahora la mujer va a exigir derechos porque ya está incorporada al mundo laboral, ¿no? Así que esto es un dato importante y insistimos que la mujer no solamente está en tareas que a lo mejor más propias, como podría ser labores, por ejemplo, en la enfermería, en los hospitales o los envíos de correspondencia, sino que va a asumir un rol en tareas que eran típicamente masculinas antiguamente. Y también el otro factor que implica la Primera Guerra en relación al rol de la mujer es la lucha por sus derechos individuales. Está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Ya que la incorporación de la mujer al mundo laboral tuvo inmediata consecuencia. ¿En qué sentido? Le dio un protagonismo, ¿no?, al interior de la sociedad y la mujer exigió sus derechos, por lo tanto. Así que aquí toma nuevo impulso una serie de movimientos feministas que ya venían de antes. Por ejemplo, los movimientos sufragistas, estos movimientos que pedían, ¿no?, eh, y luchaban por la participación política de la mujer, ¿no? Los movimientos sufragistas vienen de sufragio, ¿no?, o sea, de votar, ¿no?, de tener derecho a elegir y ser elegida en una votación. Y es así como podríamos decir, una bandera universal, ¿no?, de las mujeres, que por ejemplo en Chile también tiene expresiones, ¿no?, evidentemente de esto. Así que aquí hay una consecuencia notable, ¿no?, y de cambio como efecto de la Primera Guerra Mundial. Algunos aspectos de esto lo vamos a profundizar, por cierto, en clase. Entonces, como hemos dicho muchas veces, las sugerencias que siempre hago y siempre voy a repetir es que pregunten cuando tengan dudas o para profundizar a través de los diferentes medios que tenemos, las clases, Classroom o bien por correo. Lee, profundiza, ¿no? Y por supuesto revisa los videos que hemos indicado anteriormente en clases. Bueno, jóvenes, que estén muy bien y espero que podamos desarrollar estos temas en clases. Hasta pronto.